porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se le había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no habría cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue condenado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por todos los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 39 vamos a responder todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea.
No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a que todos hagan esta hermosa oración después de mí. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, hoy jueves 4 de junio, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que todos juntos elevemos una oración por los Estados Unidos, por esta situación que se ha levantado de racismo, para que cesen ya la indiscriminación, para que cesen ya los conflictos, los odios, la discordia. Oramos también de manera especial por El Salvador, por estas situaciones que se están presentando en este país, para que Dios Todopoderoso aplaque cualquier fenómeno, cualquier situación de la naturaleza, cualquier pandemia. Oramos por todos los países que se encuentran desatado este virus, esta pandemia del COVID, para que Dios ayude, libre a los enfermos de cualquier dolencia, nos libre de cualquier contagio, de cualquier peligro. Que Dios Todopoderoso bendiga sus hogares para que la plaga se aleje de cada uno de ellos. Hermanitos, hoy jueves sacerdotal, la iglesia recuerda a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Repito, Jesucristo,
sumo y eterno sacerdote. Ustedes, a nosotros, sus pastores, nos dicen sacerdote, presbítero, padre. Otros, de forma despectiva, dicen cura, el cura del pueblo. Hoy la palabra de Dios nos enseña en Jesucristo que es un sacerdote, que es el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Y quiénes son los sacerdotes que están contribuyendo en la labor del sumo sacerdote? Por eso te invito que en este día busque la Biblia, porque vamos a leer algunos capítulos y algunos versículos de la palabra de Dios que nos van a ilustrar acerca de lo que recordamos hoy. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a comenzar buscando la carta a los Hebreos. Vamos a buscar la carta a los Hebreos para que ustedes y yo observemos que existían dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico era una tribu consagrada a Dios y ellos eran la tribu de la alianza. Con el sacerdocio levítico, las personas, según la ley, podían ofrecer sacrificios a Dios, animales que eran puestos en un altar, sacrificados, y después de haber sido sacrificados los animales, la sangre se le rociaba al pueblo. Entonces vamos a ver hoy el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a ver cómo Jesucristo instituye el nuevo sacerdocio según el rito de Melquisedec y lo instituye con pan y con vino. Por eso el evangelio de hoy va a decir: Jesús, llegada la hora, toma pan. Se lo dio a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, toma vino. Ese sacerdocio proviene del sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. Por lo tanto, si se pudiera alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, la palabra de Dios nos enseña que era el sacerdocio levítico. Era el sacerdocio de las leyes que se le daban al pueblo. El sacerdocio de Leví era el de las leyes que se le daban al pueblo. Escuchen lo que viene. ¿Qué necesidad habría entonces de que surgiera otro sacerdote? Si el sacerdote del Antiguo Testamento era de la tribu de Leví, la carta a los Hebreos nos dice que surge, que aparece otro sacerdote. Oigan, paren la oreja, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Padre, pero ¿qué importancia tiene de que otro sacerdote, igual el sacerdote el que los representa ante Dios? Sí tiene importancia, porque la palabra de Dios aclara que el sacerdote de Leví, el rito de Aarón, ese sacerdote ofrecía sacrificios, holocaustos y tenía leyes. Y ustedes van a ver ahorita que el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, no va a ofrecer sino pan y vino. Ya deja los sacrificios, ya dejan los holocaustos y ofrece pan y vino. Consagra pan y vino. Y es lo que Jesucristo hace con el nuevo sacerdocio. Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. Oído al tambor lo que viene. De hecho, Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar.
Jesucristo no venía de la tribu de Leví. Según la ley, no podía ejercer el ministerio sacerdotal. Entonces, ¿de qué tribu venía Jesús? Porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés al referirse a los sacerdotes. Eso es Hebreos capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, estamos viendo que el sacerdocio del Antiguo Testamento es el sacerdocio de Leví, y el sacerdocio de la tribu de Leví era el que ofrecía, según la ley, animales o holocaustos. Ahora, el sacerdocio del Nuevo Testamento es el sacerdocio de Cristo, y este sacerdocio está basado no en la ley, está basado en ofrecer pan y vino. Ahorita lo vamos a ver cómo es el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a buscarlo para leerlo. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 y siguiente, para que ustedes se den cuenta qué es lo que se va a ofrecer en el nuevo sacerdocio, en el sacerdocio de Jesucristo. Paren la oreja, oído al tambor. Hebreos capítulo 10, versículo 1. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma interrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquello que se acercan a Dios. La ley ofrecía año tras año sacrificios, sacrificios y sacrificios. Y con esos sacrificios no podía hacer nada. La ley ofrecía sacrificios año tras año y no podía realizar nada. De lo contrario, Hebreos 10:2. No se hubiera ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tenían conciencia de ningún pecado. Por tanto, ese sacrificio que se ofrecía de toro, de vacas, había que ofrecerlo siempre. ¿Por qué? Porque había reparación, no. Había perdón, no. Había simplemente una forma de expiación que tenía que volverla a repetir. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, y cada año las personas se recordaban de los pecados que habían cometido. Porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Y entonces nos muestra lo que era la ley. La ley decía que había que sacrificar chivos y toros, y dice Hebreos, es imposible que esos toros y chivos quitaran el pecado. Presten atención lo que viene, oído al tambor. Hebreos 10:5. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no has querido sacrificio ni oblaciones, en cambio me has dado un cuerpo. Repito, tú no quisiste sacrificios ni oblaciones, en cambio me has dado un cuerpo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que recibió Cristo un cuerpo. Ya no va a ser animales ni machos cabríos, va a ser un cuerpo. Yo quiero que ustedes me capten la idea. Si en el Antiguo Testamento eran animales, machos cabríos, toros, ovejas, en el Nuevo Testamento dice Jesús, me diste un cuerpo. Y ese cuerpo es el que Cristo va a ofrecer. Oigan, no has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy yo, vengo, como está escrito en mi libro de la ley, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Aquí estoy, yo vengo, yo, el Señor. Oigan, Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. ¿Qué era lo que se ofrecía? Eso. Sacrificios, holocaustos, sacrificios expiatorios. Eso era lo que la ley ofrecía.
Y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Oigan lo que viene. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en el primer régimen de la ley, en el primer lugar estaban los sacrificios, los holocaustos, estaban las ovejas, los toros, las cabras. En el nuevo pacto vamos a tener un cuerpo y ustedes van a ver cuál es el cuerpo que el sacerdote entrega. Jesucristo sumo sacerdote es porque Él entrega su cuerpo, su sangre, su alma. Vamos a ver en Génesis capítulo 14 versículo 18. Tenemos dos ideas. La primera idea que nos relata el libro de Hebreos capítulo 7 nos muestra que el sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de Cristo no es el de Aarón, el de Leví. El sacerdocio de Cristo sí es el de Melquisedec. La primera idea. La segunda idea, en el sacerdocio nuevo, en el que opaca al segundo sacerdocio, se va a ofrecer no sacrificios, no animales, sino que va a ofrecer un cuerpo. En la tercera idea, ahora vamos a ver cuál es el sacerdocio de Melquisedec y vamos a ver cuál es el cuerpo que se ofrece. Veamos, Génesis, desde el capítulo 14, versículo 18 y siguiente. Miren con atención. ¿Qué ofrece el sacerdocio de Melquisedec? Escuchen. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Paren la oreja, oído al tambor. Si en el Antiguo Testamento, el antiguo sacerdocio ofrecía machos, ovejas, animales, en el Nuevo Testamento, el nuevo sacerdocio, el de Cristo, ¿qué va a ofrecer? Oigan, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, hizo traer pan y vino. El nuevo sacerdote va a ofrecer pan y vino, porque es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ustedes y yo vamos a comprender por qué el sacerdocio del Nuevo Testamento no va a ofrecer un animal, va a ofrecer pan y vino. Y ustedes van a ver, primero, cuál es ese pan, cuál es ese vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahorita se lo voy a mostrar. Pero no solo eso, sino que van a ver que los sacerdotes del Nuevo Testamento, los sacerdotes de Jesucristo, son los que ofrecen el pan y ofrecen el vino, no los del Antiguo Testamento. Nos vamos a San Lucas, capítulo 22, versículo 19. San Lucas capítulo 22, versículo 19 y siguiente. Presten atención, ya les mostré. Hebreos 7 nos muestra que el sacerdocio de Leví cambia por el sacerdocio de Melquisedec. Que el sacerdocio de Leví es la ley. El sacerdocio de Melquisedec no es la ley, sino el pan y el vino. Ahora les voy a mostrar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. No quisiste holocaustos, ofrendas, por eso te dije, aquí está un cuerpo, aquí estoy, Señor. Y Cristo ofrece su cuerpo. Paren la oreja, oído al tambor. Lucas 22, 19. Luego tomó el pan, dio las gracias, lo partió a sus discípulos. ¿Qué es lo que ofrece el sacerdote de Melquisedec? El sacerdocio de Melquisedec, pan y vino. ¿Qué es lo que ofreció Cristo? Agarró pan, lo partió y dijo, oigan, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El sacerdocio de Cristo, que viene del sacerdocio de Melquisedec, ofrece pan y dice, este pan es mi cuerpo. Por eso Hebreos 10 dice que no quisiste ofrenda, por eso te traje un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso es que ustedes y yo vemos en la Santa Misa, en la Eucaristía, que el sacerdote
enseñado por el sumo sacerdote que es Cristo, agarra pan, lo parte y lo reparte y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. ¿Porque al sacerdote se le ocurre? No, porque ese es el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de la Biblia, el que ustedes y yo estamos acostumbrados a ver, el que estamos acostumbrados a observar. Por eso ustedes y yo no podemos cambiar la misa. La estructura de la misa es igual, porque la estructura de la misa está basada en ofrecer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en ofrecerle al Señor su cuerpo y su sangre, en ofrecer un cuerpo. Ahora, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 46, ofreciendo ese sacrificio. ¿Por qué hago la aclaratoria? Porque los protestantes no tienen el sacerdocio de Cristo, no lo están ejerciendo, no lo están haciendo, no ofrecen pan, no ofrecen vino, no hacen el milagro de la transustanciación por el medio del cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire cómo en Hechos de los Apóstoles nos muestra que los mismos apóstoles partían el pan, ofrecían el cuerpo de Cristo, eran los sacerdotes que el sumo sacerdote Cristo había entregado a la iglesia. Miren, Hechos 2:46. Permanecían íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, oído al tambor, partían el pan en las casas, partían el pan en las casas, hacían lo que llamamos Eucaristía. Partían el pan en las casas, compartían la Eucaristía. Ese es el sacerdocio de Jesucristo, la fracción del pan, lo que les acabo de leer, Lucas 22:19. Cristo agarró pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Los protestantes no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, no lo hacen al no tener sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio que el sumo sacerdote dejó a Cristo, el sacerdocio que Cristo dejó a los apóstoles, no lo tiene. Por eso es que hacen lo que se les ocurre, lo que ellos llaman culto, que no saben qué es el culto, pero dicen vamos al culto, pero no son sacerdotes, porque el sacerdote ofrece pan, ofrece vino, porque ese es el sacerdocio de Melquisedec. Y miren, otra cita bíblica que nos ayuda a comprender, San Pablo. San Pablo, ayer hablábamos y decíamos que San Pablo perseguía a Jesucristo, a los apóstoles, Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 9 San Pablo tiene la conversión. Oigan, en Hechos capítulo 13 San Pablo recibe la imposición de manos. Ahora vamos a ver a San Pablo haciendo lo que el sacerdote debe hacer, lo que se llama Eucaristía, para que los protestantes que dicen conocer a Cristo, que dicen conocer a San Pablo, entiendan que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio del pan y del vino, el sacerdocio de Melquisedec, que ellos no tienen. Oído al tambor. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Miren cómo San Pablo describe la vida del sacerdote o lo que hace el sacerdote. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. San Pablo dice, yo recibí lo que se llama la tradición apostólica. Yo recibí del Señor y ahora lo transmito. ¿Qué pasó? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, váyase a Lucas 22:19 para que usted se dé cuenta qué es lo que San Pablo hacía. Lo acabamos de leer. Tomó el pan, dio las gracias, lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Háganlo en recuerdo mío. Dice San Pablo, yo recibí del Señor
Pablo no estuvo cuando Cristo estuvo, no conoció a Cristo. Tuvo un encuentro con el Señor. Dice, yo recibí del Señor, eso se llama tradición apostólica. Recibió del Señor. Que el Señor Jesús agarró pan la noche en que iba a ser entregado y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto se llama ejercer el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ahora ustedes pueden comprender por qué los hermanos protestantes no tienen sacerdocio. ¿Por qué los hermanos protestantes no tienen la fracción del pan? Porque no tienen sacerdote. Y al no tener sacerdote, no tienen Eucaristía. Padre, ¿y cuál es el problema de que no tengan Eucaristía? Sí, mire, San Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Si es importante la Eucaristía, claro que sí. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Entonces, los protestantes se engañan con decir, cree en el Señor Jesús, acéptalo en tu corazón, amén, aleluya, ya. No, no es la forma de la salvación. No es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para podernos salvar necesitamos la Eucaristía. San Juan capítulo 6 versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esa Eucaristía no la consagran los falsos pastores, la consagran los sacerdotes que el sumo sacerdote dejó y que celebramos hoy, que es Cristo. En San Lucas 22, 19. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Háganlo en recuerdo mío. Y termino con lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 5. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra función. Estar al servicio de los hombres en lo referente a Dios. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Nosotros participamos del sacerdocio de Jesucristo, nosotros los consagrados, los sacerdotes. Y el pueblo participa del sacerdocio de Cristo a través de la fracción del pan. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.